tanto en el video, un hermoso video sin duda, como en el drama, tristemente es la realidad cotidiana en nuestro alrededor y posiblemente quizás en nuestra propia vida. El Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Si usted no tiene, puede volver a leer. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La palabra clave en este versículo sin duda es la primera palabra, sí, ¿no? Condicional. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero por el otro lado también, si es que Jehová edifica la casa, qué bendición. Amén. Podemos estar satisfechos y sabiendo que Dios va a hacer una obra muy especial. Bien, hermanos, hoy hablaremos acerca de la familia. Y hablar de la familia es hablar acerca del matrimonio, ¿verdad? Así que me gustaría comenzar por los fundamentos, siendo que la campaña tiene que hablar acerca de los fundamentos de la familia. Y quiero felicitar a la iglesia por sus 12 años, que el Señor nos siga bendiciendo grandemente y utilizando de una manera muy especial. Amén. Así que vamos a hablar, me gustaría compartir acerca del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Algunos dirán, pero pastores, es una pregunta obvia. Muy bien, vamos entonces a entrar por lo obvio, por los fundamentos, y ahí vamos a seguir desarrollando el tema. Pero vamos a hacerlo de una manera diferente. Así que me gustaría tener la participación de todos ustedes. No será tanto una predicación en esta noche, será más un tema en el cual todos podemos desarrollar y participar. ¿Les parece? ¿Bien? Muy bien, vamos a ir entonces. Permítanme hacerles algunas preguntas. Voy a hacer varias preguntas durante este tema. No tenga temor a equivocarse. Así es que vamos a ir por algunas preguntas. Primero, antes de comenzar y antes de orar, ¿cuántos casados tenemos en esta noche? Levanten su mano. Todos los casados, levanten su mano. Todos los que tienen familia. Buen grupo. Todos los casados. Muy bien, gracias. Pueden bajar su mano. Solteros. Todos los solteros. Muy bien. Solteros. Muy bien, gracias. Pueden bajar su mano. ¿Comprometidos? ¿Algún comprometido? Nico se está, dice que va a poner va a pasar su spot publicitario, va a pasarlo por acá. ¿Viudos? ¿Viudos? ¿Algún viudo? ¿Tenemos viudos? Muy bien, muy bien. Así que vamos a ver, tenemos casi mitad, así que vamos a comenzar. Permítame hacerle una pregunta. Antes de tocar el tema del matrimonio, primero necesitamos, creo, definir qué es matrimonio, ¿verdad? Si vamos a hablar toda la semana acerca del matrimonio, vamos a hablar acerca de la familia. No podemos tener familia sin tener matrimonio, así que definimos en primer lugar qué es el matrimonio. Muy bien, ahí vamos a definir. No tenga temor a equivocarse. Ayúdenme a compartir algunas definiciones, las definiciones más comunes acerca del matrimonio. Por ahí, puede ser su propia definición o puede ser definiciones que la gente maneja en general. Cuando hablamos de matrimonio, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo definiríamos matrimonio? A ver. Es la unión de dos sexos opuestos. Muy bien, la unión de dos sexos opuestos. Buena definición. ¿Qué más podríamos decir? Buena definición. Trate de grabarse esa definición. La unión de dos sexos opuestos. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué otras definiciones se maneja hoy en día acerca de matrimonio? ¿Qué más? No tenga temor a equivocarse, lance. Eso no quiere decir que sea su definición, simplemente las definiciones que se manejan hoy en día. Es una promesa en la cual deciden estar juntos para siempre. Muy bien, una promesa en la cual dos personas deciden estar juntas para siempre. Muy bien, buena definición. ¿Qué más? ¿Qué otras definiciones podemos encontrar? Y encontramos, por si acaso, desde las más sobrias hasta las más descabelladas, ¿no? Un pacto. Un compromiso que se hace entre dos personas. Muy bien, un compromiso que se hace entre dos personas. Muy bien, ¿qué más? Ayúdenme con otra definición. Es algo que solo Dios puede separar. Muy bien, algo que solamente Dios puede separar. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otras definiciones podríamos desarrollar acerca del matrimonio? A ver. ¿Quién me da? Hay otras definiciones, y hay unas que están de moda, que pueden ser jocosas, pero también vale la pena, que están incluso en debate hoy en día, que vale la pena traerlas a colación. ¿Cuál sería? ¿Qué otra definición? La unión de dos sexos opuestos, un compromiso, un pacto, lo que Dios no puede separar. Muy bien, buenas definiciones. ¿Qué otra definición? A ver, ¿quién me la puede dar? Otra definición de matrimonio. ¿Qué sería matrimonio? ¿Qué les parece eso? La unión de dos personas del mismo sexo.
¿Sería una de las definiciones que hoy en día se maneja? No digo que sea aprobada, pero digo, ¿es una de las definiciones que hoy en día se maneja? Claro que sí, por supuesto. ¿Qué más podría ser? ¿Otra definición? ¿Otra definición? ¿Alguien más por ahí? A ver, piense. Debemos de pensar, porque esto nos va a ayudar. ¿Qué más? El mundo lo toma como un contrato simple, ¿no? Muy bien, un contrato entre dos personas. Perfecto. Esas son algunas de los conceptos que hoy en día tenemos, ¿no? Y por curioso que sea, mucha gente los tiene hoy en día, o por lo menos los aplica de su propia manera. La unión de dos personas del mismo sexo, la unión de dos personas de diferente sexo. Un contrato, para algunos el matrimonio es un contrato, para otras personas es un pacto, para otras personas simplemente una unión, ¿no? Y en cada uno de estos conceptos, obviamente, vamos a ir desarrollando algunas definiciones adicionales. Siguiente pregunta, para poder avanzar. ¿Cuál creen ustedes que sería el problema de dejar la definición de matrimonio a criterio humano? La primera pregunta trataba de ver la diversidad o la amalgama de conceptos en cuanto al matrimonio. Para unas personas matrimonio es esto, para otros es esto, para otros es esto y para otros aquello. Ahora, ¿cuál es el problema de dejar el matrimonio, la definición de matrimonio, a criterio del ser humano? ¿Pueden considerar algunos problemas con esto? ¿Cuáles serían algunos problemas? Divorcio, muy bien. ¿Cuál sería otro problema? Poligamia, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros problemas? Dicho en otra forma, muy bien, adulterio. Pero dicho de otra forma, si el hombre es el que trata de definir qué cosa es matrimonio, nos puede traer esos problemas. Por ejemplo, ¿no? Tradicionalmente se decía, matrimonio es la unión de dos personas de diferente sexo, como lo mencionaron. De pronto sale en estos últimos años, hemos visto una fuerte corriente que va tomando más fuerza y dice, bueno, ¿y por qué tiene que ser matrimonio la unión de dos personas de diferente sexo? ¿Por qué no puede ser del mismo sexo? Para ellos es eso, pero para nosotros es esto. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Con tratar de dar la definición o pasar la definición al ser humano. Tenemos algunos problemas. Uno de los problemas que vemos, y es una de las cosas que argumentan, dice, bueno, es que los tiempos cambian. El ser humano va cambiando constantemente, ¿no? Ese es uno de los problemas que enfrentamos. Que si nosotros dejamos la definición de matrimonio, se la entregamos al hombre, el hombre es variante. El hombre no es constante, el hombre cambia. Sus conceptos del mundo, sus conceptos de vida, por ende sus conceptos de matrimonio también van cambiando. Entonces no tenemos la seguridad de que lo que para algunos años atrás era el matrimonio, sea en este tiempo un concepto diferente y más adelante que más no se dirá. Se ha puesto a pensar, por ejemplo, hace algunos años, ¿quién iba a pensar? A alguien quisiera, a alguien se le ocurriría la idea descabellada de traer el tema de matrimonio a un debate. Hablo del matrimonio homosexual, por ejemplo. ¿Usted cree que hace algunos años atrás se podría siquiera poner en tela de juicio eso? No, imposible. Menos aún, le sorprendo, menos aún el tema de la adopción. Parejas homosexuales que quieran adoptar. Hace algunos años atrás, ¿a alguien se le ocurriría tal cosa? Por supuesto que no, pero hoy en día se está dando, ¿no? Incluso vamos más allá, incluso se está llegando al tema de que ya no solamente está pidiendo que dos personas del mismo sexo se les reconozca como matrimonio. No solamente están exigiendo el tema de que también se les permita adoptar a niños. También ya vamos más allá, una idea descabellada, una idea antibíblica, pecaminosa, de querer practicar la pedofilia y que sea legal, ¿no? Entonces imagínense cómo cambian los conceptos, pueden cambiar los conceptos del ser humano en cuanto al matrimonio. Tenemos ese problema. Muy bien, vamos al libro de Génesis, por favor. Vamos al libro de Génesis. Podríamos pasarnos toda la noche hablando de esos temas, pero lo que nos interesa es tratar de ver, ir a los principios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del matrimonio? Génesis, por favor, capítulo 2. Una historia bastante conocida por todos. Génesis, capítulo 2. Génesis es el libro de los orígenes. Y el libro de los orígenes nos muestra cómo Dios instituyó al matrimonio. Siendo que Dios instituyó el matrimonio, creo que es justo que sea Él quien defina lo que es matrimonio. Amén. Él debe de definir lo que es matrimonio, no el hombre.
Génesis capítulo 2, versículo 18, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 18 al versículo 25. Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25. Dice así: y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, en este pasaje encontramos la definición que Dios da. Vuelvo a repetir. Qué importante, hermanos, aunque parezca obvio, qué importante, y podemos pasar a la siguiente, por favor. Qué importante es notar o recordar o dejar que la Biblia defina qué cosa es el matrimonio. Amén. Es muy importante. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Si fue Dios el que lo instituyó, es Él el que debe de determinar qué cosa es el matrimonio. No es el hombre. Los conceptos del hombre cambian. Los conceptos del hombre están trastornados. Los conceptos del hombre pueden variar de las circunstancias. No podemos esperar que el hombre defina qué cosa es el matrimonio por una simple razón. El hombre no creó el matrimonio. El matrimonio no es una institución creada por el ser humano, es una institución creada por Dios. Amén. Entonces, vamos a ver, versículo 24, por favor, dice: ahí encontramos la primera definición funcional del matrimonio. A ver, vamos a ver, ahí estamos. Definición bíblica del matrimonio. Si están tomando notas, vamos a participar. Encontramos la definición funcional del matrimonio. Note, por favor, el versículo 24, donde encontramos tres aspectos. ¿Cuál es el primero de ellos? ¿Cómo definimos qué es matrimonio? Muy bien, dejemos que la Biblia lo defina. La Biblia, en la forma práctica, funcional, lo define en tres formas. Hay tres integrantes del matrimonio. ¿Cuál es el primero? ¿Qué nos dice? Dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. En esta expresión, Dios está estableciendo el matrimonio como lo más importante de todas las relaciones humanas. Recordemos una cosa: no hay relación humana más importante que el matrimonio. A veces nosotros olvidamos, a veces nuestros conceptos pueden ser muy simples. Recuerde, hemos dado diferentes conceptos. Después vamos a tratar de completar o comparar los conceptos que dimos con los conceptos que Dios nos da. Entonces, ¿qué define qué es matrimonio? La primera parte funcional: dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué nos está declarando con esto? La parte más importante de todas las relaciones humanas. Siguiente parte funcional del matrimonio. ¿Qué nos dice? Versículo 24. Se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. Dios establece el matrimonio como la más permanente de todas las relaciones humanas. No solamente la más importante, la más permanente de todas las relaciones humanas. Tercer aspecto que encontramos dentro del matrimonio: serán una sola carne. A través de esta afirmación, Dios establece el matrimonio como la más íntima de todas las relaciones humanas. ¿Qué sabio es Dios? Mire que en un concepto, por si acaso, los versículos que hemos leído son reales. Para mucha gente puede ser una historia, puede ser algo figurativo para tratar de mostrar el matrimonio. No, bíblicamente esto es así real. Amén. Dios creó al hombre del polvo y a la mujer de la costilla del hombre. Tenemos el relato de la creación del hombre. Tenemos el establecimiento del matrimonio. Y qué sabio es Dios que una definición tan simple, un solo versículo, puede definir los aspectos del matrimonio. No solamente puede definir, sino que nos da la parte funcional del matrimonio. Es decir, no puede haber matrimonio si es que no hay un hombre y una mujer. Concluimos del versículo 24. Entonces queda echado por tierra
la teoría, la afirmación de que puede haber matrimonio de un solo sexo, con dos personas de un mismo sexo. No, claramente nos dice el versículo 24. No puede haber matrimonio si no hay, se separan para formar, dos personas se separan para formar un solo vínculo. No puede haber matrimonio si no hay unión entre un hombre y una mujer. No puede haber matrimonio si no se finaliza y forman una sola carne. Qué interesante los conceptos de Dios. Amén. Y una nota importante, por ejemplo, antes de continuar, se da cuenta que aún los incrédulos, aún la gente que no es creyente, utiliza estos principios bíblicos. ¿Se han percatado de eso? Por ejemplo, en nuestros códigos civiles, el ser humano tiene sus códigos civiles. Cuando dos personas se van a casar, se da cuenta que se expresan o están considerados estos tres fundamentos como requisitos para que sea una familia. Por ejemplo, se lo muestro. Ustedes dirán, ¿cómo así? Primero tiene que ser un acto público, ¿no es cierto? Se juntan dos personas, se van a la alcaldía, o sea, en la iglesia, donde sea, pero tiene que ser un acto público. En este acto público, estas dos personas manifiestan su deseo de formar su propio núcleo familiar, ¿no es cierto? Entonces viene el alcalde, empieza a leer todo lo demás, pero ¿cuál es la idea? Ustedes dicen han venido ante mí para formar su propia familia, su propio núcleo familiar. ¿De qué nos está hablando? Dejará el hombre a su padre y a su madre. No solamente nos muestra esto, nos habla de un pacto. En el matrimonio se habla de un pacto, mantenerse fiel al pacto. ¿De qué nos está hablando? Unirse a su mujer, una relación permanente, un pacto. Y también que la pareja ya tiene el derecho a la intimidad sexual. ¿De qué nos está hablando? Serán una sola carne, en diferentes formas y con artículos lo ha puesto el hombre. ¿Pero qué está haciendo el hombre? Simplemente tratando de repetir los principios bíblicos. Entonces, concluimos en esta primera parte, en este primer punto. ¿Qué es el matrimonio? Bueno, Dios nos da la definición funcional. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Si no hay estos tres elementos, ¿se podría llamar matrimonio? Si hay la ausencia de estos elementos, ¿se podría llamar matrimonio? Si dos personas del mismo sexo se juntan, ¿será esto matrimonio? Bíblicamente no. Si dos personas, entre comillas, se casan y nunca llegan a unirse, ¿podrá ser matrimonio? No, no puede ser matrimonio. Bíblicamente, por lo menos, no está funcionando como matrimonio. Entonces, vean los requisitos. Vamos a algunos pasajes y necesito la ayuda de alguno de ustedes, por favor. Mateo 19:5. ¿Quién lo puede leer, por favor? Mateo 19:5. Así que vamos a tratar de avanzar para que el tiempo nos ayude. Mateo 19:5. ¿Quién lo puede leer, por favor? Dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Marcos capítulo 10, versículos 7 y 8. Básicamente está repitiendo el mismo concepto de Génesis. Dejará padre y madre y serán una sola carne. Marcos capítulo 10, versículos 7 y 8. ¿Quién lo puede leer, por favor? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. No son más dos sino uno. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 31, por favor. Efesios 5, 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Qué estamos viendo en esos tres versículos? Lo que hemos visto en Génesis, ¿verdad? Dios está repitiendo exactamente lo mismo, los mismos principios. Dejará el hombre a su mujer, se unirá a su mujer, será una sola carne con su mujer. Los mismos principios. Una pregunta, ¿por qué cree, o mejor dicho, qué está tratando Dios de mostrarnos? Si lo ha dicho en Génesis, lo dice en los Evangelios y lo dice en el libro de Efesios, ¿qué está tratando Dios de decirnos? Dios no cambia. El concepto sigue siendo el mismo. Lo dijo en Génesis, miles de años después lo vuelve a repetir en la época nuevo testamentaria, lo vuelve a repetir en las epístolas paulinas. Dios no cambia. ¿Qué está tratando de decirnos? Exactamente lo mismo. Esto es matrimonio. Esta es la definición de matrimonio. No puede haber matrimonio si no contamos con estos elementos. Muy bien, sigamos avanzando, por favor. Ahora sí vamos a hablar, ya hemos hablado en términos genéricos, vamos a hablar un poco más acerca de la primera,
de la primera parte funcional, dejar. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué quiere decir? Muy bien, vamos con el primer aspecto. En Génesis 2:24 hemos encontrado entonces la primera parte. ¿Qué cosa es? Dejar. El primer aspecto, ¿qué incluye? Dejar. Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué incluye? Antes de continuar, por favor, no quisiera que se distraigan con lo que tenemos acá. Con esta declaración, ¿qué está tratando Dios de decirnos? ¿Está tratando Dios que neguemos a nuestros padres? ¿Está tratando Dios que rechacemos a nuestros padres? Por supuesto que no, Dios no se puede contradecir. ¿Por qué? Porque simplemente fue el mismo Dios quien dijo que debemos honrar a padre y madre. Dios no está hablando de eso. Cuando nos habla de dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de aquella declaración importante que muestra que el hombre se va a separar para formar su propio núcleo familiar. ¿Sabe que uno de los grandes problemas que enfrentamos, si usted está casado podrá entender perfectamente lo que le digo, y si no está soltero, preste atención, porque la parte con los solteros es la parte preventiva, ¿no? Es mucho más fácil prevenir, escuchar, y sabe que esto es algo muy bueno. Qué importante que los jóvenes puedan prestar, asistir y participar. Mientras más clases de matrimonio tengan, mucho mejor. Será preventiva. Aún así cometerán errores, pero por lo menos se minimiza el riesgo, ¿no? Imagínense una familia que nunca conoció al Señor o conoció al Señor ya siendo casados. ¿Cuántos errores se cometen? ¿No? ¿Cuántos errores se pueden cometer? Encontramos un punto en el cual muchas veces fallamos. El primer aspecto, dejar a padre y madre. Dejar a padre y madre. ¿Cuántos problemas tenemos hoy en día en los matrimonios justamente porque olvidamos este principio o no buscamos obedecer este principio? ¿Cuántos problemas tenemos porque sea el esposo o sea la esposa no nos hemos desvinculado de los padres? Entonces encontramos de repente matrimonios que viven todavía con los padres. Encontramos matrimonios que quizás no viven con los padres, pero los padres tienen una participación activa y determinante dentro de la familia. Encontramos muchos de los problemas justamente porque es la mamá o la suegra la que interviene constantemente dentro de la relación familiar. O quizás es el suegro, ¿no? Tenemos cuántos problemas justamente por violar este principio bíblico. Dejar a los padres, esta parte de dejar al hombre a su padre y a su madre, incluye varios aspectos. Por ejemplo, geográficamente. Cuando Dios dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿de qué nos está hablando? Que tiene que salir del núcleo. Tiene que salir del núcleo. Alguien me preguntará, ¿cuántos kilómetros debo vivir lejos de mi suegra? De su suegra muchos, ¿saben? Bueno, estamos hablando simplemente de separación, salir de ese núcleo. Muy bien, no solamente está hablando entonces del aspecto geográfico. ¿De qué más está hablando? ¿De una separación geográfica? Sí. ¿De una separación económica? Una separación económica. ¿Cuántos problemas, cuántos matrimonios conoce usted que se casaron pero siguen dependiendo de los padres? Papá, me quiero casar. O de pronto llega, papá, me casé, llega a la casa, muy bien, no tiene trabajo, no tiene dónde vivir. ¿Y qué hace? A la casa de los padres. ¿Quién paga el almuerzo? Los padres. ¿Quién compra la ropa de los nietos? Los padres. Pero tú eres mi esposa, papá, tú no te metas, mamá, tú no te metas. Pero ¿cómo no se va a meter si no se ha independizado económicamente? Nos damos cuenta, ¿verdad? Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. ¿Cuántos problemas tenemos justamente por eso? Porque nunca dejamos, quizás geográficamente, o quizás dejamos geográficamente a nuestros padres, pero nunca dejamos de depender de nuestros padres económicamente. Queremos una familia, pero no estamos dispuestos a pagar el precio para tener una familia. Queremos una familia, pero no somos los que estamos solventando los gastos económicos. Incluye dejarnos una separación geográfica, incluye una independencia económica, pero también incluye una independencia psicológica, ¿verdad? Una independencia espiritual, es decir, hermanos, cuando salimos
dejará el hombre a su padre y a su madre, es para asumir un nuevo núcleo, un nuevo liderazgo espiritual. Y no solamente eso, aún en la toma de decisiones. Dicho en otras palabras, mientras una persona, una pareja, note esto, no esté completamente madura, no podrá enfrentar este primer paso del matrimonio. Qué importante es para un joven, preste atención, qué importante es para un joven estar preparado antes de enfrentar el matrimonio, en este aspecto, en este primer aspecto. Si yo entiendo que el matrimonio incluye dejar padre y madre, quiere decir que yo debo estar preparado emocionalmente para poder ya formar mi propia familia. Quiere decir que yo debo estar preparado económicamente, porque quiere decir que yo asumo la responsabilidad de enfrentar los gastos de mi propia familia. Ya no será responsabilidad de mi padre, no será responsabilidad de mi madre. Será mi responsabilidad asumir el rol dentro de la familia. Quiere decir que yo asumo la responsabilidad espiritual en la toma de decisiones. ¿Puedo pedir consejo? Por supuesto que sí. Si un muchacho escoge una persona equivocada, o viceversa, una señorita escoge una persona equivocada, ¿podrá estar económicamente, podrá cumplir económicamente esa función? ¿Podrá cumplir, más importante, quizás económicamente puede hacerlo, como mirábamos en el drama? ¿Podrá cumplirlo espiritualmente? ¿Podrá tomar las decisiones correctas? ¿Se da cuenta cómo a veces no consideramos esos aspectos? A veces, muchas veces agarramos y decimos, no, pero yo lo amo, no, pero todo el tiempo paso soñando con él, no, pero es que yo no puedo vivir sin ella. Perfecto, está bien, pero déjeme, ¿estamos preparados? Déjeme preguntar lo siguiente, ¿estamos preparados para el primer punto? ¿Para dejar padre y madre? Si yo me caso, yo me voy con mi papá y con mi mamá bajo el brazo, dicen algunos. ¿Estamos preparados para asumir nuestro propio reto? Hermanos, ¿cuántas veces tenemos este problema? Algunas preguntas para meditar rápidamente porque el tiempo se nos está yendo. Normalmente en este tema de dejar padre y madre, ¿para quién es más difícil este proceso? ¿Para los padres o para los hijos? Los padres. A ver, ¿qué opinan? A veces para los padres, ¿no? Para los padres. Mi hija se va a casar, hijita, no te vayas, mira, te construyo acá, yo te hago un espacio, vente con tu esposo acá. Me voy a quedar solito, decimos, me voy a quedar solita, vente para acá. Y una cosa, si usted se casa, salga aparte. Ese es el consejo bíblico. Deje a padre, deje a madre. Si usted es creyente, tiene hijos, hermano, no le hagan las cosas difíciles. Lo más sabio, lo más saludable es que salgan, formen su propio hogar. Amén. Eso es lo más saludable, lo más sabio. Pero mi hijita, ¿cómo va a ser? ¿Quién va a cuidar? Y a mis nietos, ¿quién los va a cuidar? Y a mi hijito, pero si mi hijito no hace nada, yo tengo que estar chequeando, mirando. ¿Qué tal si su esposa no le lava la ropa, si su esposa no le cocina? Hermana, deje que salgan, dejemos que salgan. Ese es el principio bíblico. Ese es el principio bíblico. Normalmente para los padres nos es más difícil soltar a los hijos. Siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario que el matrimonio nuevo se separe de los padres? A ver, ahora usted me va a dar la respuesta. ¿Por qué cree usted que es necesario que un matrimonio nuevo se separe de los padres? Deme respuestas, acá aprendemos todos. A ver, díganme, ¿por qué es necesario que el matrimonio nuevo se separe? Para que no se acostumbren a los padres. A lo fácil, perdón. Muy bien, buen punto, es cierto. Para que sepan también afrontar la dureza de la vida, ¿no? Exacto, para que sepan afrontar la dureza de la vida. A veces nosotros, los padres, por querer engreír a nuestros hijos, terminamos malcriándolos, ¿no? Terminamos malcriándolos, terminamos malacostumbrándolos, dándoles todo fácil. Dios en su sabiduría permite que cada matrimonio empiece, sea un nuevo comienzo, justamente para eso, para fortalecer el carácter. ¿Por qué más cree usted que es necesario? Para que no se acostumbren a lo fácil, para que aprendan la dureza de la vida. ¿Por qué más cree usted que es necesario? Aprendan sus funciones y responsabilidades. Para que aprendan sus funciones y responsabilidades. Muy bien, ¿por qué más? Le doy una. Para evitar interferencia.
¿Cuántos problemas tenemos hoy en día? Porque de repente vivimos con los papás, vivimos con los suegros. Ya los hijos van creciendo y constantemente los padres o los suegros intervienen en la disciplina de los hijos, por ejemplo. No podemos disciplinarlos, no podemos hablar libremente, no puede desarrollarse el liderazgo del varón o en este caso las funciones de la esposa. ¿Por qué? Porque siempre está la mamá o siempre está el papá interviniendo. No podemos desarrollar. Siguiente pregunta. Según todo esto, ¿cuál relación entonces es más importante? ¿Padre-hijo o esposo-esposa? ¿Cuál es más importante? ¿La relación entre los hijos o la relación entre los esposos? La relación entre esposos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos una sola carne. Padre e hijo, es muy importante, sin duda. Pero ¿cuántas veces se da cuenta que eso no se aplica? Una hermana allí en la iglesia donde estamos, y a veces con algunas parejas, digo honestamente, y dependiendo de las culturas, una de las cosas interesantes que hemos ido descubriendo allá es que nosotros pensamos que todos son como los peruanos, cosa que no es así. En la iglesia donde estamos hay gente que viene de diferentes culturas y diferentes formas de llevar la familia, diferentes formas, diferentes conceptos acerca del matrimonio. Entonces estábamos compartiendo un tiempo acerca de la familia, ¿no? Y una hermana me decía, pastor, qué difícil es eso para mí. Para mí, lo más grande que hay en la vida son mis hijos. Y suena bien, pero no es bíblico. Pero pastor, algo que ha salido de mi vientre, decía, ¿cómo no voy a poder sentir un amor tan especial por mis hijos? Sin duda, pero bíblicamente no es así. La relación más importante, ¿cuál debe ser? La relación entre parejas, la relación entre esposos. Por eso, con esta definición, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué está mostrándonos Dios con esta declaración? Que el matrimonio es la relación más importante de todas las relaciones del ser humano. Lo más importante es la relación entre esposos. Siguiente. ¿Cuál debe ser entonces la prioridad en el matrimonio al nacer los hijos o al tener hijos? Sigue siendo la pareja. Nuevamente, dése cuenta cómo con un simple principio bíblico, cuando nosotros violamos este principio bíblico, nos acarrea muchos problemas. Yo violo este principio bíblico, sea por ignorancia, por diferentes razones. Yo violo este principio bíblico, empiezo a vivir con mis padres, empezarán los problemas. Violo este principio bíblico, empiezo a darle a mis hijos, ya quizás no son mis padres, pero mis hijos terminan siendo toda mi atención. Vivo para mis hijos. Mi mundo todo es a través de mis hijos. Empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque no es el concepto bíblico. El concepto bíblico, lo más importante, ¿quién es? Mi pareja. Nos casamos, todo va bien, empiezan a llegar los hijos y de pronto todo cambia en el matrimonio, ¿verdad? Los hijos terminan siendo el centro, lo más importante. Nuestra vida empieza a girar alrededor de nuestros hijos. Y cuando los hijos se van, por eso es que no queremos que se vayan. Porque toda nuestra vida, años de nuestra vida, empezó a girar, construimos nuestra vida alrededor de nuestros hijos. Y no podemos concebir una vida sin hijos. No podemos concebir que en la casa ya no estén los hijos. Por eso desesperadamente nos aferramos a que el hijo viva. No importa, estamos dispuestos a pagarles o suplir los gastos, pero que vivan con nosotros. Que los nietos se desarrollen con nosotros, porque no entendemos la vida. Si es que los hijos salen, decimos la casa vacía, ¿no? ¿Te imaginas los dos solos? Si así nomás con los hijos no te tolero, imagínate sin ellos, ¿no? Podemos decir, pero ¿qué nos está mostrando eso? Violación de un principio bíblico. Violación de un principio bíblico. ¿Cuáles serían entonces, dirían ustedes, algunos pasos prácticos para dejar a los padres que la pareja pueda tomar antes de la boda? O lo pongo de esta forma para poder entenderlo mejor. ¿Cuáles serían, dirían ustedes, algunos pasos prácticos, en este caso para los solteros, antes de casarse? Hablando de este punto. Y acá me van a ayudar los casados, los adultos. Es tiempo de que los adultos casados den su vuelta. ¿Qué aconsejaríamos a los solteros antes de casarse para no violar este principio bíblico? Que no se casen. Independencia económica.
No vengan con el cuento de casarse si no tienen lo suficiente para poder solventar los gastos. Muy bien, buen consejo, independencia económica. Pero mamá, yo la amo. Muy bien, no se vive de amor, tiene que estar lo suficientemente preparado para poder afrontar una familia. ¿Qué más? Otro consejo. Buen consejo, hermano. Otro consejo para poder desarrollar esto. Que tengan un lugar, una casa. Muy bien. Que tengan un lugar, una casa, un departamentito, lo que sea, pero necesitan vivir fuera. Muy bien. Otro consejo. Que sean profesionales ambos, ¿no? Que estudien. Muy bien, que estudien, que tengan la preparación para asumir ese reto. Muy bien. ¿Qué otro consejo encontramos en este punto? Estar maduros espiritualmente. Muy bien, madurez espiritual. Recuerde, porque si no tenemos la madurez espiritual, ¿cómo vamos a poder guiar a la nueva familia? ¿Verdad? Si no tenemos la madurez espiritual, ¿cómo vamos a poder afrontar los retos que conlleva esta decisión? Se da cuenta entonces que no se trata solamente de casarse con una persona, que decimos, no, es que es guapo, es que es linda, es preciosa, y a veces nosotros pensamos que ese es el detalle más importante. Que me guste, es el detalle más importante, que sea guapo, ¿no? Que sea como el pastor atlético, muy bien, puede ser, ¿no? Y a veces pensamos, a ver, decimos, muy bien, puede ser así, y para nosotros solamente nos basamos muchas veces en lo físico. Pero recuerde, en este punto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y todo lo que implica dejar a padre y madre, ¿dónde encaja lo físico? ¿Marca alguna diferencia importante el físico? ¿Marca alguna diferencia importante que tenga buen cuerpo, que sea blanco, rubio, alto? ¿Marca alguna diferencia? No. No marca ninguna diferencia. ¿Y cuántas veces podemos equivocarnos en escoger a la persona? ¿Cuántas veces nos equivocamos? Qué importante es que sea espiritual. Muy bien, sigamos por favor con la siguiente rápidamente. Ojalá que podamos terminar, si no lo dejamos ahí. Número 2, ¿cuál es la siguiente parte? El versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué dice? Y se unirá a su mujer. Nuevamente, con esta declaración Dios establece que el matrimonio como la más permanente de todas las relaciones humanas. La idea que da la palabra que usa aquí para unirse nos da la idea de adherirse con pegamento. Unirse está hablando de adherirse con pegamento. A veces nosotros hemos pegado ciertos artículos, hojas, papel, madera, lo que sea. Da la idea básica, literalmente, de fusionarse. Es tan fuerte el pegamento que llega a fusionarse en uno solo. Y de eso hablaremos en el siguiente punto. Tenemos acá algunas aplicaciones. Si usted une dos hojas de papel con pegamento y después intenta separarlas, ¿cuál es el resultado? ¿Qué hacemos? Si unimos dos hojas, le echamos pegamento, un buen pegamento, las unimos, ¿cuál es el resultado? ¿Ah? Tratamos de separarlas, se rompen, muy bien, pero ¿podemos nuevamente separarlas? No. ¿De forma limpia? No podemos. ¿Ha intentado usted alguna vez? Hay unos pegamentos instantáneos que son súper fuertes. ¿Ah? El tris, muy bien. Trata de resanar algo. A mí me ha pasado, ¿no? Así es transparente. Estaba echando, tratando o procurando, dije arreglando algo. Entonces estaba tratando de hacer. Y me cayó el pegamento y no me di cuenta y se me quedaban pegados los dedos. ¿Ustedes creen que podía separarlos? No podía. Bueno, podía separarlos. Pero intentaba separarlos y si yo intentaba separar, los podía separar, pero uno de los dos iba a ir con un pedazo de pellejo del otro. ¿No es cierto? Y estaba ahí tratando, sobando. Ese pegamento así, uno se puede, literalmente se puede lastimar, por eso recomiendan usar guantes, ¿no? Y todo lo más, uno se puede lastimar. Esa es la idea que da en la Biblia acerca de esto. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a la idea, al daño que sucede cuando a las personas que intentan divorciarse? ¿Qué dijo Dios? Primero dijo, sepárense, salgan del núcleo de los padres, van a formar su propio núcleo, separarse. Vamos a afrontar solos este reto, con la ayuda del Señor, por supuesto. Eso no quiere decir que no vamos a pedir consejo a los padres, eso no quiere decir que no vamos a tener una relación fluida, necesitamos tenerlo. Estamos hablando de, vamos a formar un nuevo núcleo familiar. Número 2, unirse. La idea de unirse habla entonces de adherirse, de pegarse. Una unión
No estamos hablando todavía de una unión física, de eso hablaremos en el siguiente punto. Estamos hablando de una unión espiritual, una unión emocional, una unión tan fuerte que literalmente las dos personas terminan pegándose. Cuando tratamos de separar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del divorcio, tratamos de romper esta unión. ¿Qué sucede? ¿Podremos hacerlo? ¿Podemos separar estas dos personas? ¿Podemos separarlas? Sí, de poder hacerlo, podemos hacerlo. Pero ¿cuáles son los resultados? Ambas partes quedan dañadas. Ambas partes quedan lastimadas. Y con heridas irreconciliables, ¿no? Quedan dañadas totalmente. Entonces, la idea que nos pone el mundo, la idea que vemos en las telenovelas, la idea que vemos en los libros, la idea que encontramos con la gente común que trata de meternos, decir, no, pero no hay problema, al final nos divorciamos y no hay problema. ¿Será cierto o no? ¿No habrá problema? No, sí hay problema. Recuerda una cosa, cada vez que violamos un principio bíblico, siempre habrá problemas. Cada vez que violamos un principio bíblico, siempre sufriremos. Sufrimos si no salimos, si no dejamos a padre y madre. Sufrimos si no nos unimos también. Una pregunta antes de continuar, y no tienen que responder en este caso porque eso nos ayuda a cada uno de nosotros. Dios espera no solamente que salgamos del entorno familiar, salimos del entorno familiar para unirnos, para que sea más fácil la adhesión que Dios desea entre el esposo y la esposa. La unión de amor, la unión emocional, la unión psicológica, la unión espiritual. Una pregunta, ¿cuán unidos estamos con nuestra pareja? Es buena pregunta para poder reflexionar. ¿Cuán unidos estamos con nuestra pareja? ¿Sabe que a veces pueden pasar años dentro del matrimonio y la pareja puede vivir fuera de los padres? Puede tener hijos, 3, 4, 5 hijos, 10 hijos, y nunca haberse producido una unión entre ambos. Nunca haber concretado la unión entre dos personas. Porque el papá viene, trabaja, viene, deja el cheque, duerme, al día siguiente se va a trabajar. La mamá en sus cosas, los muchachos cada uno, aparentemente es una familia, ¿no? Aparentemente es un hogar, aparentemente viven juntos, pero la pregunta es, ¿están unidos? No hay unidad. ¿Cuántas veces encontramos, como mirábamos en los dramas, ¿no? Encontramos esta triste realidad dentro quizás de nuestras propias familias. Encontramos dentro del propio hogar divisiones. El esposo por un lado, la esposa por otro lado. Dentro de los hijos, divididos. Tú estás conmigo. El papá tiene sus favoritos, la mamá tiene sus favoritos. Violación a un principio bíblico. Unidos. Algunas preguntas. Según esto, ¿cuál relación es más permanente? Nuevamente, padre-hijo o esposo-esposa. Bíblicamente debe ser esposo y esposa, la relación más permanente. Hermana, si usted está más unido a su hijo que a su esposo, está violando un principio bíblico. Pero pastor, que no me puede decir esas cosas. Yo amo a mi hijo, perfecto, puede amarlo todo lo que usted desee, pero recuerde que el mandato bíblico es unirse a su esposo, no a su hijo. Padre, si usted está unido más a su hijo o a su madre que a su esposa, está violando un principio bíblico. Yo le decía que ya tenemos que trabajar con diferente gente de diferentes nacionalidades, ¿no? Y una de las cosas que nos llama, por ejemplo, las familias, algunas familias mexicanas, uno de los problemas que tenemos tratando de enseñar estos principios bíblicos tiene que ver con este aspecto. Porque para una mujer mexicana, por lo menos las hermanas que están en la iglesia, para ellas ser madre es antes que ser esposa. Para ellos la tarea de ser madre es heroica y crecen con esa mentalidad. Usted lo puede ver en las novelas. Usted puede ver en las novelas y puede ver que los dramas de la novela, siempre la madre es la sacrificada, la héroe y todo lo demás. Está expresando un concepto de vida, pero un concepto de vida que no es bíblico. En el caso del varón, en el caso de las familias mexicanas, el problema que tenemos, ¿cuál es? Para el varón, lo más grande es su madre, no su esposa, su madre. Primero va la madre, después viene la esposa y después los hijos.
Para la mujer mexicana primero van los hijos, después viene su esposo y todos los demás, su madre, y cada uno tiene su escala, pero en ambos casos distorsionada. ¿Cuántas veces en nuestra vida sucede exactamente lo mismo? A veces la madre es la que evita que la pareja termine uniéndose, porque para el varón es más importante su madre y está tan ligado a su madre pero no a su esposa, tan unido a su madre pero no a su esposa, tan unido a su familia pero no a su esposa. La esposa, por el contrario, tan unida a su padre pero no a su esposo, tan unida a su hijo pero no a su esposo, tan unida a cualquier cosa pero no a su esposo. Violamos principios bíblicos, y al violar ese principio bíblico sufrimos. Sufre la pareja, sufren los hijos, sufre el entorno, porque estamos violando un simple principio bíblico. Unirse. Dios desea que sea la pareja la que se una. ¿Cuáles serían algunos pasos prácticos para poder unirse, para que la pareja pueda unirse? Recuerden, hacer eso. Unión. ¿Qué necesitamos? Ustedes ayúdenme. Hemos dicho que vamos a compartir la enseñanza en esta noche. ¿Qué podemos hacer? Ya me dieron consejo para poder salir. Primer principio bíblico, dejar el hombre a su padre y a su madre. Segundo principio bíblico, se unirá a su mujer. Se unirá afectivamente, se unirá espiritualmente, se unirá emocionalmente, se va a pegar, se va a fusionar a su mujer. ¿Qué consejos necesitamos para eso? La confianza. Confianza. Muy bien. Confianza. No puede haber unión si no hay confianza. Dedicarse tiempo. Tiempo. Muy bien. Y esa es una de las cosas donde más fallamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo nuestro día, si se da cuenta, ¿cuánto de nuestro día pasamos a tratar de fomentar? Y somos responsables de esto. Mientras voy enseñando, yo estoy pensando qué cosas estoy haciendo mal, qué cosas estoy fallando. Mi esposa está contenta por eso, ¿verdad? Por eso ha venido hoy a la clase. ¿Ah? No tanto para escuchar, para hacerme recordar, ¿no? Muy bien, entonces, tiempo. Si se da cuenta, pasamos el tiempo agitados, llevando a los muchachos al colegio, cuidando a los hijos en la universidad, haciendo mil cosas. ¿Cuánto tiempo usamos para fortalecer la relación? A veces no usamos tiempo, no tenemos tiempo. A veces ni se conversa dentro de la casa, ¿no? Una de las cosas que yo le doy gracias a mi esposa, que a veces, y un mal hábito por si acaso, es sin duda, es por ejemplo el poco tiempo que tenemos para estar en la mesa, ¿cómo lo usamos? A veces lo usamos más con la televisión, ¿se ha dado cuenta? Nos sentamos a la mesa y vamos a almorzar, vamos a cenar y tenemos la televisión. Y todos estamos mirando la televisión y se da cuenta, no conversamos. Otro mal hábito que a veces los padres permitimos es un tiempo para poder conversar, y esto hablando en general de la familia. Se da cuenta que a veces estamos en la mesa reunidos conversando, nos vamos de paseo o algo, y nuestros hijos están así, ¿no? Ya ni nos miran. Están así cada uno, ¿no? Separados, su hija, ¿no? ¿Pasa o no pasa? Sí, lo vemos, todo el tiempo están así, mandando mensajes, y el otro está así, y cada uno en su mundo, pero no conversamos. Fíjense, estábamos hace 2 semanas, 3 semanas, cuando les mencioné que estábamos en Chile, salimos un día para visitar la ciudad, entonces llegamos al Museo de Bellas Artes de Santiago. Entonces dijimos, vamos a entrar para conocer. Y algo interesante, estaban haciendo una exposición de cuadros, de pinturas, acerca de la lectura, tratando de fomentar la importancia de la lectura, porque estaban desarrollando, el tema que se trataba de desarrollar era el siguiente: no se lee. Hoy en día tenemos una generación donde estamos en tiempos aparentemente tan interconectados que hemos perdido el hábito saludable de la lectura. La gente no lee, los muchachos no leen, no les gusta leer libros, paran todo el tiempo en el Facebook, paran todo el tiempo en las computadoras, amén, dice Carlos, paran todo el tiempo, pero no se lee, no se lee. Entonces trataban en esta exposición de motivar a la lectura, y había un cuadro muy hermoso, un cuadro muy bonito, y que era una realidad de alguna familia. En este cuadro representaba la mujer sentada en la mesa con un libro, el varón atento escuchando, y toda la familia alrededor de la mesa, y había un niño al ladito del fogón, dormido, ya se había quedado dormido, pero hablaba de un hábito normal hace algunos años atrás.
todo el mundo compartía la lectura, todo el mundo hablaba, no había televisión. Entonces el hábito más saludable era sentarse a la mesa para poder compartir, para poder conversar, para poder dialogar, ¿no? ¿Cuántos han experimentado eso hace algunos años atrás? Donde quizás llegaba el abuelo, llegaba la mamá, llegaba el papá, se sentaban alrededor de una mesa, y como no había nada más que hacer, y es más, de repente ni luz eléctrica había velas, y todo el mundo empezaba a conversar. Yo me acuerdo hace algunos años atrás, y por si acaso no soy tan viejo, ¿ya? Pero algunos años atrás, y algunos se acordarán de esto, se acuerdan del tiempo del terrorismo, ¿no? Cuando venían los apagones. Yo tenía más o menos 8, 9 años, ¿no? Y como todos, algunos decían, hace años, no, hace poco. Pero en este tiempo, de verdad, yo les digo una cosa, uno de mis pasatiempos favoritos, se iba la luz, ¡pum!, apagón, ¿no? Reventaron una torre. Y recuerden, yo crecí en Hunter, zona roja en ese tiempo, ¿no? Zona roja, peligrosa. Entonces, ¡pum!, sonido, se iba la luz. Contentos nosotros. ¿Pero por qué? Porque era el motivo perfecto. ¿Qué hacía mi mamá? ¿Qué hacían los vecinos? ¿Qué hacía el abuelo? ¿No? Toda la gente. Las velas, muy bien, todo el mundo preparado por los apagones, con las velas ahí. Y pasaba algo simpático. O se reunía toda la familia alrededor de la mesa, porque sin luz, sin radio, sin televisión, la velita en el medio y a conversar. Y empezaba a hablar las historias, y nosotros fascinados, con los primos alrededor ahí, escuchando, atentos, y contaban chistes, hablaban las experiencias, todo. Y nosotros disfrutando, para nosotros era una maravilla estar en una mesa así de madera vieja alrededor, escuchando las noticias, ¿no? Escuchando lo que compartían, las anécdotas, los chistes. Era fascinante para nosotros. O si no, otra cosa que sucedía era que salíamos a la calle. Entonces ya los muchachos en la calle empezaban a llamar, ¿no? Con los silbidos. Ya los muchachos se reían. ¿Y qué hacía? Salía mi mamá, salía la tía, salía el vecino y todos se juntaban. Igual, empezaban a conversar. Y nosotros jugando ahí en la calle, piso de tierra. Ni se miraba la pelota ni nada, pero nosotros ahí pateando de todo. Algo patearíamos, ¿no? Según nosotros jugando o al esconde-esconde, lo que sea. Pero nos encantaba jugar ahí y estar escuchando a los adultos. ¡Prum! Venía la luz. ¡Qué tristeza! Ya vino la luz, la gente prendía la televisión, todo volvía a la misma rutina, ¿no? Ya volvíamos otra vez a lo de antes. Lo que trato de decirles es que teníamos hábitos saludables que con la tecnología y los adelantos los hemos venido perdiendo, y estas cosas van afectando al hogar. Tenemos tecnología, pero hemos perdido el tiempo de la comunicación. Tenemos tecnología, pero ya papá y mamá no hablan, y al no hablar no puede haber unión. Tenemos tecnología, tenemos muchos recursos, tenemos más dinero, pero sin embargo ya no se produce, estamos más separados cada vez. Qué curioso. Tenemos más dinero, tenemos computadoras, tenemos iPads, tenemos 1000 cosas, pero cada uno está tan distante que ya ni siquiera se habla. Cada uno en su mundo, cada uno en su isla, cada uno en su lugar. Pero sin embargo hemos dejado de unirnos. ¿Qué nos dice Dios? Deje a padre y madre, ¿y qué más nos dice? Únanse, péguense, adhiéranse, fusiónense, a tal punto que lleguen a ser, ahí pasamos al siguiente y último aspecto. ¿Qué nos dice la Biblia? Una sola carne. Y en el punto anterior usted puede tener algunos versículos, Malaquías capítulo 2, Marcos capítulo 10, donde Dios condena el divorcio. ¿Se da cuenta? ¿Por qué Dios condena el divorcio? Porque destruye, hace daño. Hace daño. Muy bien, vamos entonces al tercer punto funcional del matrimonio. La orden que es fusionarse. Recuerde, primero Dios nos dijo, deje a padre y madre. Segundo, ¿qué nos dice? Únanse. Y tercero, ¿qué nos dice? Sean una sola carne. ¿De qué nos está hablando? De fusionarnos. Con esta declaración Dios establece el matrimonio como la más íntima de todas las relaciones humanas. Tengamos en cuenta una cosa, hermanos, no hay relación más íntima que la relación del matrimonio. Algo maravilloso sucede, no estamos hablando de una simple relación sexual, algo maravilloso sucede, algo especial que no podemos entenderlo. Bíblicamente nos dice que los dos llegamos a ser una sola carne. ¿Cómo sucede? No lo sé.
¿Qué aspecto? No lo sé, hay muchos detalles que desconocemos, simplemente Dios nos dice, lleguen a ser una sola carne. ¿Notamos el concepto de Dios en esto? Sepárense, júntense, péguense, y no solamente péguense, fusiónense, lleguen a ser una sola carne. Una declaración tan básica, tan simple acerca del matrimonio, pero al mismo tiempo tan profunda. Necesitamos separarnos, necesitamos pegarnos, pero también necesitamos fusionar, llegar a ser una sola carne. ¿Qué quiere decir la frase ser una sola carne? ¿Quién me puede ayudar? Rápidamente, para poder terminar. ¿Qué quiere decir una sola carne? Sentir lo mismo. Sentir lo mismo. Muy bien, ¿qué más? Delante de Dios son uno. Delante de Dios son uno. ¿Qué más? ¿Qué más quiere decir ser una sola carne? ¿Se da cuenta que hay algo místico en eso? Se conocen mutuamente. Una relación tan íntima. Y Dios lo desarrolló así. Qué importante es escoger a la persona correcta para poder estar dispuesto a dejar padre y madre. Qué importante es escoger a la persona correcta para que se puedan unir y pegar. Qué importante es escoger a la persona correcta para que se produzca la fusión y lleguen a ser una sola carne. Seguimos. ¿Qué implica este aspecto ¿qué implica que este aspecto del matrimonio existiera antes de la caída del hombre? Recuerde, capítulo 3, estamos en el capítulo 2, capítulo 3 recién cae el hombre. Capítulo 2, ya dijo Dios, lleguen a ser una sola carne. ¿Qué está tratando de mostrarnos Dios? Lleguen a ser una sola carne, está hablando de relaciones sexuales, está hablando de intimidad matrimonial. ¿Qué está tratando de decirnos Dios? El matrimonio es bueno, el sexo es bueno dentro del matrimonio. Las relaciones íntimas son buenas dentro del matrimonio. Dios las creó. Algunas personas dirán, pero eso es consecuencia del pecado, del hombre, de la lascivia del hombre. No, Dios puso esos deseos justamente para permitir que sean una sola carne. Según todo esto, ¿existe alguna relación más íntima que el matrimonio? La relación del padre, de la madre y el hijo, ¿podrá en algún momento llegar a ser una sola carne? Imposible. La relación del esposo con su madre, ¿en algún momento podrá llegar a ser una sola carne? Imposible. Solamente la relación entre esposo y esposa puede llegar a ser una sola carne. Entonces, ¿quién debe ser la prioridad en el matrimonio? La pareja. La pareja. ¿Se da cuenta? Hemos hablado simplemente de aspectos fundamentales, del fundamento, lo básico, lo esencial, y hemos visto 3 principios. Ya para terminar, le hago la siguiente pregunta, o me hago la siguiente pregunta, porque sin duda todos nosotros tenemos que aplicar esto. ¿En qué aspecto de estos 3 principios bíblicos, estos 3 principios funcionales del matrimonio, estamos fallando? Quizás usted podría decir, la verdad es que yo, como pareja, como esposa o como esposo, aún no he logrado desligarme de mis padres. Yo creo que ese es uno de los problemas por los cuales estoy enfrentando constantemente problemas con mi pareja. Quizás lo he hecho geográficamente, pero no lo he hecho económicamente, o por lo menos emocionalmente o espiritualmente todavía no he logrado desintegrarme de mi familia. Yo necesito entender que soy un nuevo núcleo. Y junto con mi pareja necesitamos enfrentar los retos de este nuevo núcleo familiar. Quizás alguna persona diría, pastor, ese no es mi problema. Gracias a Dios no es mi problema. Mi problema es el siguiente aspecto, la falta de unión. No nos estamos uniendo. La verdad que hay abismos tan grandes, han pasado tantas cosas en nuestro matrimonio, que lejos de unirnos sentimos que estamos más separados cada vez. Quizás problemas, quizás tragedias, pecados, yo no sé cuál ha sido el problema, pero lo cierto es que vamos separándonos cada vez más. ¿Sabe? La voluntad de Dios no es que se separen. Dios tiene el poder suficiente para poder restaurar nuestra relación. Dios puede hacer un milagro y tratar de acercarnos a unirnos. El deseo de Dios es que nos unamos. Seamos felices cuando cumplimos los principios de Dios. Quizás la consecuencia, diríamos, bueno, pastor, la primera no es mi problema, lo segundo quizás un poco, pero el tercer punto sí es mi problema. La verdad es que vivimos juntos, tenemos hijos y aparentemente somos una familia feliz,
pero no estamos concretando los principios de Dios. Me separé, no nos estamos juntando y menos nos estamos fusionando. Dios desea mostrar, recuerden una cosa, Dios desea mostrar su amor a través del matrimonio. ¿En qué aspecto estamos fallando? Joven, si tú tienes una pareja, quizás